Estimados ingenieros, es un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer un análisis por medio del software de diseño que tenemos en este instante, donde vamos a hacer una extracción de información de lo que nos entrega este software una vez hemos cargado el edificio con las cargas reales y examinamos los valores que nos entrega. Vamos a ir paso por paso porque hay varios esfuerzos determinantes en este edificio. Retomando la hipótesis de que en esta zona teníamos una losa por toda esta parte y que ha podido colapsar alguna zona de esta área que estamos marcando, como por ejemplo esta zona de aquí, ha podido colapsar haciendo de que esta columna se pueda partir por este punto, nosotros hemos querido modelar esta situación y ver qué sucede a nivel de esfuerzos en la columna. Evidentemente, nosotros hemos modelado sin tener en cuenta la participación del sistema que habría aquí, es decir, si aquí tenemos un sistema de viga con columna, hemos simplemente eliminado esa posibilidad. Hemos quitado estos elementos y hemos modelado tal cual tenemos aquí, sin los elementos que estoy indicando. Esto lo hemos hecho con el fin de determinar si la columna está sobrecargada. Para ello, previamente hemos tenido que escalar el plano original a las medidas reales, para poder obtener este plano con estas medidas y poderlo introducir al software de cálculo de forma exacta. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular, de hecho ya lo hemos hecho, y le hemos colocado una serie de cargas en grupos que vamos a explicar cuáles son por si ustedes desean hacer este mismo experimento que yo he hecho. Le he colocado una carga viva de 0,2 toneladas por metro cuadrado, que son unos 200 kilos por metro cuadrado, lo que dicta el código, la normativa para viviendas, y luego tenemos la carga muerta, que sería de 300 kilos por metro cuadrado. Que sepamos que la carga viva puede variar dependiendo del país, pero más o menos está en orden a 200 kilos, 250 kilos por metro cuadrado. Y bien, estas son las cargas. Evidentemente aquí no estamos contando el peso de la losa ni de las columnas. ¿Por qué? Porque ya se tiene en cuenta dentro de este cálculo. Entonces el programa ya tiene en cuenta el peso propio. Con esta introducción tan técnica, lo que pretendo hacer es introducirnos a este tema. Vamos a ver qué le pasa a la columna en cuestión. Si nosotros nos vamos a la columna C3, veremos que existen una serie de esfuerzos que bajan por la columna. Tenemos 162 toneladas por peso propio y luego tenemos momento flector, que el momento flector, si alguna persona está viendo este video y no sabe lo que es simplemente un esfuerzo que hace traccionar las fibras del elemento, traccionar las fibras, por ejemplo, de la parte superior de la pieza o de la parte inferior de la pieza. En este caso siempre nos referimos a ejes, por ejemplo, en el eje X, en el eje Y, si tenemos traccionando alrededor de un eje u otro. Perfecto. Entonces, entendido ese concepto, tenemos también la carga axial, que estoy haciendo este video también para que si una persona que no sea ingeniero está viéndolo, que pueda entender qué es lo que puede pasar a nivel de esfuerzo. Y ahora que sepamos de que existe la comprobación directamente relacionada con el código para esa columna de la flexocompresión, que combina ambos esfuerzos. Y entonces la normativa oficial del hormigón americana, que es el ACI 318, tiene una fórmula donde relaciona las cargas que vienen verticales con los momentos flectores con la capacidad que tiene el elemento de resistir estos esfuerzos. Y esto lo coloca en una raíz cuadrada y lo coloca en el numerador y en el denominador de la ecuación, para finalmente tener un dato que tiene que ser inferior a 1 para que cumpla. Entonces, si nosotros nos vamos al forjado 1, veremos los siguientes datos. Veremos de que la flexocompresión estamos sobrepasando el valor de 1. En el video anterior que hicimos con el arquitecto Joshua, ya estábamos hablando de que la columna pudiera estar sobrecargada por flexocompresión. Y bien, vemos que también tenemos columnas cargadas en otras partes que también evidentemente pueden estar sobrecargadas ante este esfuerzo. Aquí vemos por ejemplo el valor de 2. Y bien, pues el valor de 2.3 estamos muy por encima del valor de 1. Entonces, pues que sepamos esta cuestión. También decir de que he hecho el cálculo teniendo en cuenta lo que serían las cargas de viento para Estados Unidos, para USA, teniendo en cuenta la ubicación del sitio, que es justamente esta zona, para unas velocidades de viento determinadas. Y bien, las causas de la caída no ha sido el tema del viento, pero que sepamos de que tienen que ser introducidas estas cargas cuando uno va a hacer un edificio de este tipo. Evidentemente el sismo seguramente no, porque no estamos en zona sísmica, pero un mínimo de cargas horizontales que contribuyan a este esfuerzo de flexocompresión son necesarias para el cálculo, para el análisis. Y bien, ya han visto lo que sale de resultados
para el tema de flexocompresión. Bajo mi criterio, esta columna tendría que tener un tamaño un poquito mayor. Vamos a explicarles también por qué tendría que tener un tamaño un poco mayor. Si vemos, estas tres columnas serían las primeras que han fallado, supuestamente, y pues si vemos la cuantía que el software está colocando para esa columna, en ese tramo, vemos de que es del 6% de la cuantía. ¿Qué significa este valor de porcentaje de A sub S dividido A sub C? Pues que es la relación del armado que se ha colocado, estas áreas que se pueden medir en pi por r al cuadrado, que sería lo que es el área de la superficie de esa varilla si la cortamos por la mitad en sección y dividimos por el área de esta sección. Esto es la relación que existe en tanto por cien y ese tanto por cien es la cuantía. Que sepamos de que la cuantía máxima para hormigón es del 6% para el código del ACI, pero que sepamos que en muchos países de Latinoamérica por tema sísmico y por tema de ductilidad de columna esto se reduce al 3%. Bien, pero eso sería un tema un poquito más técnico. Vamos a adentrarnos en las cuestiones que pudieran estar interfiriendo directamente en el colapso. Debemos de decir de que la cuantía que me está pidiendo es la que acabo de mencionar y que puede repartirse de una manera más homogénea si nosotros colocamos, por ejemplo, aquí 10 varillas, aquí colocamos 10 varillas, estaríamos introduciendo la misma cantidad y reducimos el diámetro. Por ejemplo, esto es algo muy común y de hecho así se hizo en el edificio. Es decir, se colocó más varilla y se hizo con un diámetro menor. Bien, que entendamos un poco cómo está funcionando este tema. Otro dato importante que podemos arrojar es que en el video que me compartieron donde se establece esta hipótesis de que la columna ha roto por ahí por tener un detalle constructivo donde llega el armado, se dobla de esta manera, sube hacia arriba y aquí hay un traslape, por ejemplo 80 centímetros, 1 metro en esta zona y es por eso de que esta columna ha podido romper. Quiero decir nada más un dato que puede aportar un poquito de luz al respecto con respecto a lo que sería la colocación de los traslapes que hay que colocar en obra. Que sepamos de que muchas normativas nos exigen traslapar únicamente el 50% de la armadura. Es decir, yo aquí divido este tramo y le digo que solamente quiero traslapar el 50% de barras alternas a la mitad de la altura y le digo a ambos lados. ¿Qué significa lo que acabo de hacer? Pues estoy haciendo que el solape de armadura solamente me lo haga del 50% de las varillas que están ahí en esa sección. Vamos a ilustrarlo de forma más clara. Si nosotros tenemos una sección de columna más o menos de este tipo, vamos a hacer un esquema rápido y tenemos un conjunto de armaduras que están aquí ubicadas de forma sencilla, vamos a hacerlo. ¿Qué significa ese tema del 50% de la varilla? Pues que cuando hacemos el traslape o el solape que aquí tenemos, mal dibujado por cierto, que sepamos de que aquí pues tenemos ese solape donde la armadura ya por catálogo ya no es suficientemente larga y hay que hacer un solape, un traslape de armadura, que sepamos de que solamente solaparían el 50% de las varillas. Pues si hay un número de varillas determinado, solamente solaparíamos estas esquineras. Es decir, que el solape solamente sería para las esquineras. Luego, más arriba, en un tramo más arriba, por ejemplo aquí, ya solaparíamos el resto de armadura un poquito más elevado. Esto de alguna manera garantiza la continuidad de las armaduras en este tramo. ¿Por qué? Porque estamos traslapando el 50% de la armadura, no estamos traslapando el 100% de armadura como se explicó pues en ese video, por cierto, muy bien explicado el arquitecto que hizo ese video. Bien, entonces aquí tenemos ese solape, pero si nosotros aplicamos este concepto que acabo de indicar, estaremos traslapando solamente el 50% y estaremos dándole continuidad a la columna, evitando de que pueda partir por ahí. Pero bien, vamos a seguir aportando algunos datos con respecto a esta cuestión. Que sepamos de que con el software se puede hacer ese tipo de planteamiento donde solamente traslapamos el 50% de armadura, como les acabo de indicar en el video. Excelente, ahora vamos a otro esfuerzo totalmente diferente, pero también está teniendo una participación muy importante en todo este debate que se ha hecho en las redes sociales de por qué ha caído el edificio. Bien, y es el tema del punzonamiento. Si nosotros vamos a ver una obra, por ejemplo, de España, veremos de que aquí tenemos embebido en la losa una viga que se llama viga banda, que tiene el mismo peralte que la losa, así es como se le llama a una viga que tiene el mismo peralte que la losa, por lo menos en España, y es totalmente legal, es totalmente posible y se pueden hacer edificios muy altos con este sistema.
no vemos viga, pero ahí está la viga, es decir, que aquí tenemos una viga embebida. Justamente en este tramo tenemos una viga, tenemos una caja tal cual, dibujada, y ahí tenemos unas armaduras, además tenemos una armadura de estribos y tenemos una viga bien definida ahí. Pero claro, en el edificio que ha colapsado, nosotros podemos ver de que la losa es muy estrecha, es decir, es una losa prácticamente de 15, 20, no sabemos exactamente el tamaño, por lo menos yo personalmente no sé el tamaño, pero se ve que es un tamaño bastante pequeño. De todas maneras, vamos a ver de que se produce un esfuerzo que es el esfuerzo de punzonamiento en la losa y se puede revisar a través del software, evidentemente haciendo clic encima de la zona que está marcando como que tiene fallas a punzonamiento. Vamos a ver las comprobaciones y veremos qué está pasando. Veremos de que el esfuerzo cortante que resulta de la transferencia de momento por excentricidad de cortante debe suponerse que varía linealmente alrededor del centroide de las secciones críticas definidas en este apartado del código. Y bien, básicamente es un artículo que lo que hace es tener en cuenta que hay un perímetro crítico, tener en cuenta que hay una serie de fuerzas a cortante que puede resistir el hormigón y hay una serie de formulaciones que vienen dadas por el código del ACI. Cuando no se cumple el punzonamiento, lo que se suele hacer es colocar algún tipo de refuerzo como el que ya ha sido colocado en este tramo. De hecho, este refuerzo lo he colocado antes de grabar el video. Y bien, si nosotros activamos todos los armados de la losa, veremos de que existen una serie de armados longitudinales y transversales, pero esto no es suficiente para la conexión columna-losa. Es decir, es necesario colocar algún tipo de refuerzo que haga de que no se genere un efecto de punzonamiento. Lo más adecuado es colocar o ábaco o viga. Nosotros siempre diseñamos con viga, independientemente del país donde estemos. De hecho, esto es un claro ejemplo de lo que pasa cuando no se diseña con vigas. Además, el software está proponiendo colocar lo que es una serie de armados, que es el armado tangencial de nervio, que es este de aquí. Vamos a verlo. Este armado tangencial de nervio es un armado que viene vertical, no viene horizontal como los que he activado anteriormente, sino que viene totalmente vertical hacia abajo. Se colocan los nervios y está ahí para absorber esfuerzos a punzonamiento. Evidentemente el punzonamiento no está cumpliendo, nos está avisando de que no está cumpliendo punzonamiento. Excelente, también comentar que se puede colocar un refuerzo a punzonamiento de este tipo, a 45 grados en sentido contrario a cómo se genera la fractura del hormigón. Es decir, si nosotros consideramos que esto va a romper de esta manera, pues tenemos que entender de que tenemos que coser hacia el otro lado, con esta armadura que viene en este sentido, porque la rotura se puede generar en el otro sentido. Entonces, la armadura lo que hace es coser y unir esos trozos de hormigón que pudieran desprenderse o romperse por efectos del punzonamiento. Pero la mejor forma de luchar contra el punzonamiento es descolgando una viga, es decir, o bien haciéndolo de la manera que estoy indicando con la foto de una construcción que estamos viendo para España. No es recomendable construir así para edificios que se encuentren en Latinoamérica en zona sísmica, pero para España está totalmente regulado y demostrado de que funciona. No hay ningún problema con hacer la viga embebida, pero tiene que haber viga, mucho cuidado. Tiene que existir esa viga aunque esté embebida en la losa. Tiene que existir. Ahora bien, nosotros no sabemos si en el edificio de Miami, Champlain Towers, se colocó la viga o no. Ese es el tema importante, porque puede ser de que solamente se haya trabajado con lo que sería un armado de losa en ambas direcciones. Y esto no significa de que exista una viga físicamente ahí en esa zona. O si es que ya se ha determinado de que aquí existía como mínimo algún tipo de viga, algún tipo de elemento armado dentro de la losa con sus estribos y su cálculo estructural. Bien, debemos de decir de que ahí debería de haber esa viga y nosotros personalmente nos gusta colocar la viga y además descolgarla hacia abajo. Aunque no es algo muy estético, pero nosotros siempre lo colocamos cuando hacemos cualquier tipo de diseño. Excelente, y en resumen ya ven lo que le pasa al punzonamiento, ya ven los artículos, ya ven un poco lo que se ha modelado para este cálculo y ya ven un poco el razonamiento que hemos hecho para determinar si el edificio está bien o no está bien planteado. Insisto, esto solamente es un experimento que yo he hecho a título personal, no significa que sea un dictamen oficial, es solamente para comentar los dos esfuerzos dominantes que tiene este tipo de edificación que pueden haber influido en el colapso, la flexocompresión y el punzonamiento. Si les ha gustado, háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en los siguientes videos.